Distancia hiperfocal, episodio 97. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos IFACA. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa, ¿qué tal estás tú? Bien, con muchas ganas de grabar. Y además con un tema un tanto... Exacto, es que eso es lo que te iba a decir, que yo tengo mucha curiosidad por saber un poco qué es lo que... Cómo vamos a llevar un poco la conversación con respecto a este tema, que no me suena haberlo leído con respecto a la fotografía, ni haberlo leído ni haberlo escuchado en ningún podcast. A ver qué sacamos de todo esto tú y yo en conclusión. Eso es, a ver. Luego voy a explicar por qué se me ocurrió la idea de hacer este episodio. Bueno, en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre la memoria muscular aplicada a la fotografía de paisaje. Y por supuesto Sandra nos va a presentar el trabajo, en este caso, de una nueva fotógrafa. Pero antes de empezar, os quiero recordar que podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para el próximo otoño. Si os apetece disfrutar de los colores del otoño conmigo, ya sabéis, os voy a dejar toda la información en rafairusta.com/talleres. Bueno, venga, pues hoy vamos a hablar de cómo aplicamos la memoria muscular en fotografía de paisaje, en fotografía en general, pero bueno, como aquí nos centramos más quizá en la fotografía de paisaje, viajes... Sí, tú siempre demás. Barriendo para casa. Por supuesto. Una vez más, ya sabéis, nos vamos a dejar todas las notas del episodio en rafairusta.com/ y el número del episodio correspondiente. Bueno, antes de empezar os voy a contar el por qué se me ocurrió esta idea. Y es porque este pasado fin de semana, pues bueno, estuve haciendo fotografías y ya hace un tiempo que, bueno, he hecho un cambio de parte del equipo, un cambio de mochila y, bueno, a la hora de buscar los elementos de la mochila andaba un poquito perdido. Entonces, a raíz de eso dije, yo creo que podemos abordar este asunto. Bueno, vamos a hablar, en un principio vamos a hacer una pequeña introducción de qué es la memoria muscular, si te parece, a nivel general, y luego ya nos centraremos más en qué es la memoria muscular o cómo la aplicamos en fotografía. Bueno. Sí, porque estoy segura de que muchos oyentes se habrán quedado con los ojos como platos y con la misma cara con la que me quedé yo cuando me propusiste el tema, y estarán pensando que esto es un camelo que te has inventado porque has encontrado algo de SEO o algo así y es una palabra interesante. Y entonces, pues nada, como que quedaba así muy mono hablar de la memoria muscular en fotografía. Pero no, amigos, es algo que realmente existe, o sea que sí. Es un concepto científico. Eso es, tiene su aquel. Bueno, venga, anda, explícanos en qué consiste. Bueno, y así yo luego te voy interrumpiendo con mis comentarios. Vale, perfecto. Bueno, a ver, básicamente el concepto de memoria muscular, estamos hablando de una forma de memoria también llamada memoria procedimental. Básicamente, este tipo de memoria lo que implica es realizar una serie de tareas motoras y consolidar ese tipo de tareas en nuestra memoria a través de hacer esa tarea muchas veces. O sea, repetimos algo y ha llegado un momento que ya somos capaces de hacerlo casi como si fuéramos autómatas. Entonces, básicamente lo que siempre llamamos interiorizar. Eso es, exactamente, ¿no? Eso es. Lo que siempre decimos de conoce tu cámara para saber dónde tienes exactamente los ajustes, para saber buscar en los menús, que sepas exactamente qué dial tienes que girar sin casi pensar para que te dé tiempo a que los ajustes correspondan con el tipo de toma que quieres hacer y no estés perdiendo el tiempo ahí dando vueltas en los menús. Eso es, básicamente. Eso es a lo que se refiere, Rafa. Exactamente. Básicamente, a ver, cuando nosotros hacemos un movimiento de forma repetitiva, a lo largo del tiempo, lo que hacemos es crear una memoria en nuestros músculos, en nuestra forma de actuar, una memoria a largo plazo para hacer esa determinada tarea.
Esto, obviamente, al final lo que nos permite es hacer las cosas, como ya comentaba antes, como si fuéramos una especie, entre comillas, de robots, ¿no? Ya es que no tenemos ni que pensar. De hecho, a veces puede pasar que tú hagas algo de forma como si fuera una máquina y luego te pregunta alguien, oye, ¿cómo se hace? Y entonces de repente tienes que pararte a pensar y decir, a ver, espera, porque yo lo hago, pero ahora no sé explicarte cómo lo hago porque ya me sale solo, ¿no? Exacto. Eso, Sí. es que eso seguro que os ha pasado, ¿no? Y me da igual que hablemos de cámara fotográfica, cuando vas conduciendo, cuando vas andando en bicicleta, en fin, una serie de actividades que hacemos de manera, digamos, habitual, ¿no? en nuestra vida. Bueno, básicamente, cuando nosotros estamos dentro de este proceso, lo que conseguimos es disminuir nuestra necesidad de atención, como ya comentaba. Al final lo que hacemos es, bueno, aumentar nuestra eficiencia para que nuestra memoria reaccione en el momento que tenemos que hacer determinada acción. Lo que decía en este caso tú, Sandra, sobre la cámara, ¿no? Dices, bueno, yo cojo la cámara, enciendo y ya sé los botones que tengo que mover o que tengo que más básicamente pulsar, ¿no? Claro, y al final lo interesante es que esa atención que estamos dejando de usar para esa parte mecánica, digamos, del procedimiento, la podemos usar para otras cosas, como por ejemplo para dedicarnos a la parte más artística de la foto, como puede ser la composición o el estudio de la luz, por ejemplo. Eso es. Por eso lo importante y lo recomendable es que nosotros aprendamos a manejar nuestra cámara. Y no solo la cámara, luego hablaremos porque hay más elementos dentro de la fotografía que no son solamente la cámara. Como digo, que seamos capaces de aprender a manejar todo ese tipo o hacer ese tipo de tareas sin que tengamos prácticamente que pensar. Y, como dices tú, poner el foco en nuestra parte más creativa, ¿no? Desarrollar esa parte. Porque ya dominamos, ya sabemos cómo tenemos que poner el portafiltros, cómo tenemos que colocar un filtro, porque muchas veces surge la duda. A ver, espera, ¿qué tengo que poner primero? ¿Qué anilla tengo que poner? Es que no sé, ¿esta dónde va enroscada? Eso al final suele ser un caos, ¿no? Y suele ser un poquito complejo. Bien, dentro de lo que estamos hablando, que es la memoria muscular, también digamos que está lo que se llama, o se incluye lo que se llama la memoria procedimental, que al final es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, es una parte de la memoria que digamos que lo que hace es recordar nuestras habilidades motoras y digamos que ejecutarlas cuando tenemos que hacer una tarea determinada. Básicamente se trata de eso. Nuestro sistema neuronal ya no tiene que pensar qué es lo que va a hacer. Entonces, a ver, básicamente, según todo esto que estamos comentando, a la hora de hacer una tarea, digamos que la parte del cerebro necesaria para completarla, lo que tiene que hacer es lo que tenemos que hacer, mejor dicho, es practicarla con regularidad. Lo que se suele decir, entrenar. Tú cuando vas a hacer deporte, cuando te quieres preparar para una prueba deportiva, pues tú tienes que entrenar. Bueno, pues aquí no deja de ser lo mismo al final la fotografía, ¿eh? Tenemos que hacer un cierto entrenamiento. Hablo de fotografía cuando estamos haciendo fotografía de paisaje, cuando estamos haciendo fotografía de calle, porque tú, por ejemplo, si tú estás haciendo fotografía de calle, imagínate, en una calle muy concurrida no sé, en Egipto, pues claro, conviene que tú ya tengas esa especie de intuición de cuándo va a pasar algo, ¿no? De repente dices tú, va a llegar una persona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, no te pongas a pensar, a ver, espera, tengo que poner la cámara con estos ajustes. No, tú eso ya lo tienes que tener claro. Entonces, ese entrenamiento tú lo puedes practicar, no te tienes que ir a Egipto. Si haces fotografía de calle, lo puedes hacer en tu ciudad. Sales con la cámara y puedes hacer ese tipo de ejercicio, vamos. Entonces, bueno, como digo, básicamente lo que tenemos que intentar es conseguir esa cierta fluidez, ¿no? Entonces, a ver, a la hora de hacer este proceso, aquí se implican, vamos a decir, 3 fases. La primera es la fase cognitiva. Con esta fase lo que hacemos es, digamos que adquirimos el conocimiento de los factores que van a componer una determinada conducta, una tarea que vamos a hacer. Después está la fase asociativa, que tenemos que hacer una práctica repetida de una determinada acción, y con esto vamos a conseguir un patrón automático, que ya o sea, lo que vamos a conseguir es tener la fluidez suficiente para ejecutarlo y para conseguir habilidad a la hora de hacer esa tarea. Y después está la última fase, que es la fase autónoma, que a esta también se le conoce como fase procedimental. Y esta ya consiste en perfeccionar toda la unión de habilidades que vamos consiguiendo para que sea, pues eso, una tarea, digamos, autónoma completa, como ya decía antes, como si fuéramos un auténtico robot.
¿De acuerdo? Ojo, dos matices sobre lo que acabas de explicar, Rafa. El primero es que obviamente no por mucho practicar no vayamos a fallar. O sea, lo que se intenta es, y siempre ligándolo al ejemplo del mundo del deporte, que me parece muy acertado en este caso, obviamente cuanto más entrenemos y más desarrollemos esa repetición de ese patrón, mejor y más rápido lo vamos a interiorizar, pero eso no significa que en un momento dado, pues porque, yo qué sé, estemos cansados, porque un día se nos dé mal, por la razón que sea, pues ese día podemos fallar, podemos estar más lentos, podemos estar más torpes, pero con todo y todo eso no tiene que ser excusa para no seguir practicando. Y punto número 2, que cuando uno deja de practicar es como todo, empieza a olvidar. Claro. Entonces hay que ser razonablemente constantes y razonablemente pues eso, moderados en el tiempo y seguir haciendo siempre esos patrones o incluso intentar perfeccionarlos para no ir para atrás como los cangrejos, porque si no, todo lo adquirido con el tiempo, si luego no lo pones en práctica, pues se te olvida, como hablar un idioma también, por ejemplo, ¿no? Claro. A veces, por el tiempo que tenemos, pues, la fotografía en muchísimos casos no deja de ser un hobby. A lo mejor sales una vez al mes, imagínate. Bueno, pues si no puedes hacer nada más que una salida al mes, pues claro, de hecho, vamos a imaginar una situación. En verano, tú te coges vacaciones 2 semanas y estás todos los días haciendo fotos con la cámara. Yo estoy seguro que cuando pasa esas 2 semanas, tú te vas a sentir muchísimo más cómoda con la cámara de lo que estás normalmente. ¿Por qué? Porque llevas una quincena trabajando con la cámara y haciendo esas tareas que comentábamos de forma rutinaria, que al final ya eres como si fueras un robot. Vale. ¿Qué pasa si de repente acaban esas 2 semanas y luego pasa un mes que no vuelves a salir con la cámara? Claro, pues dirás, cuando vuelvas un mes después, espérate, ¿cómo se hacía esto? Ya se me ha olvidado, ya no sé cómo tengo que colocar este ajuste. En fin, o sea, por eso digo que todo ese tipo de acciones y de tareas conviene que, aunque no vayamos a salir en una semana, podamos ejercitar en casa. Alguien dirá, a ver, ¿tú estás loco? ¿Cómo voy a hacer en casa estas tareas? Bueno, pues vamos a ver. Hay 3 puntos que tenemos que tener en cuenta. Lo primero, tenemos que conocer exactamente qué es lo que debemos hacer, la tarea que queremos hacer, cuál es el proceso paso a paso. Una vez que ya tenemos eso claro, el punto número 2, lo que tenemos que hacer es practicar esos pasos hasta que seamos capaces de hacerlos sin tener que mirar a la cámara, por ejemplo. Es lo que tú decías antes, qué botón tengo que tocar, cómo cambio ISO y demás. Y el punto número 3, tenemos que seguir practicando, como tú bien has dicho, aunque fallemos, hay que seguir practicando hasta que lleguemos al punto que no sea necesario pensar para saber lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Sí, es un programa, digamos, de entrenamiento muy completo que además tiene que tener en cuenta una cosa, y es que el que tuvo retuvo, ¿no? Como dice el refrán popular, y es que es verdad que aunque puedes olvidar con el paso del tiempo, pero si tú afianzas mucho un conocimiento, al final te queda un pozo. Uh-huh. Y siempre cuando retomas algo que hace tiempo que no has hecho, pues eso, como por ejemplo el hacer fotos o el o el hacer una salida al campo y tener que preparar tu mochila fotográfica y saber qué equipo necesitas llevarte, al final ese pozo o esa memoria que parece que tienes enterrada, si tú realmente haces un esfuerzo por rescatarla, al final surge, ¿no? Y aunque te cueste un poquito de trabajo, pero dices, sí, vale, ya, retomas el hilo y entonces ya como que poco a poco te vienen los recuerdos y te vienen esos procedimientos que tú ya has ido aprendiendo. ¿Cuál es digamos, la ventaja de esto? Es que lo consigues si repites muchas veces. El problema es que ese pozo se debilita si dejas de entrenar y si dejas de repetir. No sé si esto que he explicado tiene mucho sentido Sí. o lo he embarullado un poco. No, tiene todo el sentido del mundo. Y es que esto, vamos a ver. Lo que yo decía antes, ese ejemplo que he puesto, estás en una calle en Egipto esperando que pase algo, ¿no? Si tú quieres entrenar esa situación, no te hace falta que estés en Egipto. Puedes hacerlo en Madrid, en Barcelona, en tu pueblo, vamos, aunque sea un pueblo pequeño. Esto mismo podemos trasladarlo a tareas que hacemos, por ejemplo, con nuestra cámara fotográfica. A ver, hay una serie de ajustes que los cambiamos de forma prácticamente continua cuando estamos haciendo fotos, ¿no? Yo he hecho así una pequeña lista y, bueno, uno sería el ajuste de la velocidad,
el ajuste de la apertura, el ajuste de la sensibilidad ISO, enfoque, en caso de que tengamos disociado el botón del enfoque del botón del obturador. Hay gente que directamente pulsa hasta la mitad del botón y ya la cámara enfoca. En mi caso, por ejemplo, no. Yo tengo un botón específico para enfocar. Claro, si no pulso el botón, mi cámara no enfoca. Y claro, si te olvidas de ese punto que tienes que enfocar, pues muchas de las fotos no van a salir enfocadas. Luego, a ver, muy importante, cuando tú trabajas con la cámara de la parte trasera, con la pantalla de la parte trasera, con lo que todos conocemos como la pantalla de Live View, hay que tener en cuenta una serie de acciones que son muy, muy recomendables. Una, ¿qué botón tienes que pulsar para visualizar la imagen anterior que has hecho? Esa es una. Y luego, súper importante, esto lo veo muchísimo en mis talleres, cuando alguien tiene una cámara que no es la que yo uso Canon, ya sabéis. Bueno, pues mi pregunta es, por favor, enséñame la foto anterior. Vale, ahí más o menos saben qué botón tienen que dar. Pero cuando digo, enséñame el histograma, ¡ay madre! Ahí puede venir un momento de, espera, es que una vez lo saqué, pero ya no me acuerdo. Eso suele ser, ¿no? Entonces, es muy importante porque usamos el histograma muchísimo cuando hacemos fotos, entonces hay que saber qué botón hay que pulsar, o si no es un botón, es una combinación de botones, para que veamos el histograma en pantalla. ¿Te refieres al histograma de la foto que acaba de hacer o al histograma en vivo si es una cámara sin espejo? El que aparece en vivo teóricamente sale ya por defecto. Sí, pero bueno, lo puedes quitar y poner si quieres, dependiendo de si quieres que esté todo limpio. Sí, como yo. Yo quiero que esté todo limpio. No, por eso te digo, porque hace nada en un episodio, pues no sé, hace como 2 o 3, comentamos precisamente eso, ¿no? El tema de la limpieza. Sí, pero por ejemplo, cuando tú haces la foto, ¿no? Yo en mis talleres siempre les digo, a ver, enséñame la foto. Y siempre recalco una cosa, enséñame el histograma, porque esa es la herramienta que te va a decir si la foto está bien, correctamente expuesta o no. Y en función de eso, claro, si no saben darle al botón adecuado para que se vea el histograma, pues eso al final, claro, te para, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Entonces, como digo, este listado de acciones, de tareas que tenemos que hacer en la cámara, claro, conviene que tengamos destreza a la hora de hacer esos cambios. Lo ideal es que pudiéramos hacer, por ejemplo, imagínate el cambio de ISO, que seamos capaces de hacerlo sin tener que mirar qué botón estamos pulsando. Simplemente, si yo estoy mirando por el visor, yo, digamos que sería palpando. Es que no es palpando, es que ya sé qué botón tengo que dar. Entonces pulsas el botón y cambias el ISO directamente. No te tienes que apartar la cámara de la cara y hacer el cambio. Digo, estamos hablando siempre de situaciones ideales, ¿eh? Hay gente que puede decir, oye, que a mí no me importa mirar la cámara. Ya está, perfecto. Yo solo, lo que comento aquí, lo que estamos comentando es para que tengamos más destreza en este tipo de acciones, como digo, repetitivas. No, y además tienes toda la razón del mundo, porque, por ejemplo, lo que comentabas del ISO, que a mí me costó un poquito aprenderlo, además es que yo tengo un problema, porque yo disparo con el ojo izquierdo. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Que toda mi cara está prácticamente ocupando el cuerpo de mi cámara, que además es relativamente pequeño. Entonces, bueno, digamos que he tenido que aprender a colocarme la cámara de una manera de tal forma que no tape demasiado la rueda y algunos de los botones que uso con la mano derecha. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo uso una cámara sin espejo, el tema del ISO que comentas es súper útil, porque al final, cuando estás disparando, por ejemplo, en interiores, pues no sé, por ejemplo, en una mezquita, ¿no? O en una iglesia, que al final necesitas subir el ISO porque suelen ser lugares bastante oscuros, está muy guay porque ya directamente a través del visor electrónico tú vas viendo, conforme vas incrementando el ISO, cómo se va iluminando lo que luego va a ser el RAW final, ¿no? Claro. Entonces, todos esos pequeños procedimientos que tú puedes ir automatizando, pues igual que el enfoque. No es lo mismo que tú veas en el momento, sobre la marcha, si la foto está enfocada o si tienes que cambiar el punto de enfoque porque realmente has enfocado en un área que no es la que te interesa, que si te tienes que despegar la cámara de la cara, empezar a mirar a ver dónde tienes que tocar, luego volvértela a poner, el encuadre ya se te ha ido, con lo cual tienes que volver a encuadrar. Puede que haya elementos que ya tenías colocados en los bordes o en las esquinas que otra vez los tienes que volver a encajar. Claro. Entonces,
todas estas cosas que estamos contando, que parecen así como muy teóricas, porque es verdad que tienen unas palabras un poco científicas, pero en realidad son cosas muy sencillas que hacemos en nuestro día a día con un montón de actividades, y que eso se puede aplicar a la fotografía, y que de hecho lo llevamos recomendando, pues yo creo que desde que empezamos el podcast. Eso es. Claro, a ver, derivado de esto, justo de esto que estamos hablando, yo os voy a plantear un caso que estoy seguro que nos ha pasado a todos. ¿Qué pasa cuando tú de repente cambias de cámara? O te prestan una y la quieres probar. Ahí Por está. ejemplo, se me está ocurriendo en tus talleres, ¿no? Alguien que, pues no sé, entre alumnos, que haya un cambio de objetivo, o que te presten unos filtros. Eso o es. Cosas así. Uh-huh. O que de repente se te ha olvidado el intervalómetro y alguien tiene 2 y te lo presta. Eso cosas así. Claro. Entonces, a ver, derivado, como digo, de esto, ¿qué pasa cuando hacemos un cambio de cámara? A ver, si es dentro de la misma marca, teóricamente no debería de haber excesivo problema. Como mucho, a lo mejor hay un botón que está desplazado, pues a lo mejor el de visualizar la foto no está a la izquierda, que está en la parte derecha, algo así, o que hay algún pequeño cambio en los menús. Yo hablo de Canon, que es la marca que conozco. Entonces, ya digo, los cambios no suelen ser demasiado graves. Hablando siempre, ya digo, dentro de una gama similar. Pero ¿qué pasa si cambiamos de marca? Que justamente sin darnos cuenta, porque probablemente no sepamos que esto tiene que ver con la memoria muscular, no sabemos ni dónde está este botón y joder, es que siempre se me va el dedo aquí, porque con la otra cámara, claro, porque tú tienes en tu cerebro, en tu costumbre, la memoria muscular del otro modelo de cámara con el que tú trabajabas. Pero ahora ya no tienes esa cámara, entonces tienes que reprogramar tu memoria muscular. Tienes que aprender de nuevo a ejercitar esas tareas de forma repetitiva, todos esos pasos que hemos comentado antes. Insisto, para reprogramar todas esas costumbres, para que tu cerebro de nuevo aprenda eso dónde están los botones y demás. Derivado de esto, por ejemplo... Ojo, perdona, es más rápido empezar, o sea, es más rápido hacer eso que empezar de cero, porque tú realmente ya sabes lo que estás buscando. O sea, por ejemplo, volvemos al caso del histograma. Si tú te cambias de cámara, realmente ya sabes que lo que quieres es ver o no ver el histograma. Lo que no sabes es cómo hacerlo. Sí. Pero por lo menos esa parte del aprendizaje ya la tienes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final todos estos pequeños procedimientos suman. No os penséis que cuando alguien os presta una cámara o cambiáis de cámara tenéis que volver a empezar completamente de cero. No, al final una cámara, todas las cámaras tienen absolutamente los mismos ajustes y puede que tengan pues pequeños cambios en el funcionamiento, como pues no lo sé, se me ocurre las Leica, ¿no? Que tienen otro sistema de enfoque, pero al final la cámara enfoca. Lo que cambia es el sistema y es lo que tienes que aprender. Pero que digamos que todo lo aprendido sirve de algo y suma. Sí, claro. No es empezar de cero. No, eso es. Por eso yo lo que comentaba es que tenemos que reprogramar, simplemente aprender la ubicación de los botones en nuestra cámara nueva y demás. Entonces, ya digo, simplemente tenemos que volver a retomar eso. Consejo importante, aquí un pequeño consejo. Cuando queráis hacer esto, o bien el acostumbrados, o sea, el utilizar los botones de forma así recurrente y demás, el entrenar, que es lo que comentábamos antes, mi consejo, no hagáis todo a la vez, sino elegid un botón. Hoy quiero aprender o me voy a centrar en el cambio de ISO. Bueno, pues estate 10 minutos haciendo diferentes ajustes con la cámara colocada en la cara, por ejemplo, se me ocurre, pero eso, un botón a la vez, porque si hacemos con todos los botones a la vez va a ser un pequeño lío. Entonces, oye, cogéis una de las funciones o hoy quiero centrarme en cómo cambiar la velocidad. Vale, pues ya está, pues te centras ahí. Entonces vais repitiendo esos cambios, en este caso, con una función a la vez. Claro, y luego una vez que vas adquiriendo vas sumando. O sea, si por ejemplo cuando ya tienes aprendido lo del ISO y lo de la velocidad, pues llega un momento que a los 3 días o 4 o 5 o los que sea, pues luego ya cambias los 2 ajustes a la vez. Claro. y así vas practicando. Eso con los filtros igual. Uh-huh. Pues el primer día pones solo un filtro y el tercero pues te animas a poner 3 filtros a la vez. Claro. El pola, uno de densidad neutra, un degradado y además luego el degradado pues lo empiezas a calar hacia arriba, hacia abajo.
y así sucesivamente. Sí, sí. Sobre esto que comentábamos de las cámaras, ya por cerrar el tema del uso de la cámara, lo que hacen algunos profesionales es utilizar dos cuerpos exactamente el mismo modelo. ¿Por qué? Porque, claro, si tienes que desarrollar la memoria muscular para dos cuerpos diferentes en el mundo profesional, por ejemplo, se me ocurre fotografía de acción, claro, pues, en fin, si no dominas, como digo, la memoria muscular de esos dos cuerpos, es siempre más complicado que tu cerebro reaccione de forma rápida. Si tienes que hacer, no sé, se me ocurre, pues eso, fotografía de aves o fotografía de acción, es mejor que tengas los dos cuerpos con la misma marca, mismo modelo, porque de esa forma vas a ir mucho más rápido. Bueno, hemos hablado de la cámara, pero hay más elementos y ya os comentaba el por qué decidí hacer este episodio, y es el tema de la mochila. Me suena que en algún episodio, no sé en cuál, yo ya comentaba algo sobre esto, ¿no? Que yo sabía en qué bolsillo de cada o en qué compartimento tenía cada cosa. Bueno. Sí, eso lo has comentado, pero creo que más de una vez. Sí, supongo que sí, porque es que yo siempre he hecho mucho hincapié en eso, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando cambias de mochila, pues claro, las mochilas no son una igual que la otra, ¿no? Entonces el modelo de mochila que utilizo ahora, pues no tiene mucho que ver con la que usaba antes. A la hora de colocar las cosas de nuevo, pues como digo, al principio no sabía muy bien, digo, a ver, espera, ¿dónde tengo el 16-35? ¿Dónde tengo el disparador? Entonces, ya digo, es importante, por lo menos para mí, el habituarme de nuevo a dónde tengo ubicada cada cosa. Hasta el punto que a mí me gusta conocer, como digo, dónde tengo las cosas de la mochila, porque imaginemos que yo, por ejemplo, voy con Irache y digo, Irache, por favor, pásame, yo no sé, el disparador, que lo tengo en el bolsillo lateral, izquierdo, tal, en fin, a mí me gusta conocer hasta ese punto. Imaginemos que yo voy a hacer, por ejemplo, fotografía por la noche y no quiero usar en este momento un frontal, o estoy con alguien que está haciendo una foto y con mi frontal puedo fastidiarle esa foto. Bueno, pues que yo sepa en qué compartimento de la mochila tengo X cosa, lo que sea, un objetivo, en fin, un trapito que quiero usar. Por eso digo que para mí es muy, 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 muy importante el tener también memorizado la ubicación de todos los elementos que tengo dentro de mi mochila. Y cuéntanos cómo has hecho, porque una cosa es que tú tengas una idea en casa de cómo puede ser más o menos la lógica para guardar todo tu equipo fotográfico, pero luego una vez que estás sobre el terreno, hay veces que te das cuenta que lo que más o menos habías asumido como lógico en casa, luego no es muy práctico cuando estás en la localización. Me alegro que me haga esta pregunta. Bien. A ver, esto no estaba preparado tampoco. No. Bueno, yo durante muchos años he usado mochilas de la marca F-Stop. No es ningún secreto, vamos, que llevo muchos años usando ese tipo de mochila, esa marca. De hecho, la primera que me compré fue cuando fuimos el primer viaje que hicimos a Estados Unidos, lo diré, Yellowstone y Grand Teton. Bueno. Como digo, durante muchos años he estado usando esa marca, dos modelos diferentes y, bueno, pues recientemente he recibido la invitación de la marca Simoda por si quería colaborar con ellos y, bueno, dije, vale, perfecto. Entonces ellos me han enviado una mochila y la estoy probando y tengo que decir que estoy enamorado de la nueva mochila, así de claro. O sea, no puedo estar más contento y más feliz. Vale, ¿qué pasa? Que, como digo, la configuración del compartimento interno donde yo llevaba los elementos no es la misma. Obviamente es un compartimento diferente a la marca F-Stop. Bueno, entonces al principio yo coloqué las cosas más o menos como yo veía. A ver, una cosa, yo en el sistema antiguo yo siempre llevaba mi cámara con un objetivo montado. Esto creo que también lo hemos hablado alguna vez. Y de hecho tú me comentabas, creo que hablamos del tema, que a la hora de transportar la cámara con un objetivo puesto no es muy recomendable porque en caso de que sufra un golpe, una caída, se pueden romper tanto la bayoneta del objetivo como la bayoneta de la cámara. Bueno, pero sí. Yo aún así, haciéndome el orejas, yo siempre he llevado la cámara así. A mí siempre me ha resultado muy, muy, muy práctico ese sistema. Ojo que yo también, ¿eh? Uh-huh. Bueno, el caso es que, por ejemplo, Irache no lo lleva así. Ella lleva la cámara por una parte y los objetivos por otra. Bueno, el caso es que, como digo, estas primeras salidas que he hecho con la mochila nueva, iba la cámara suelta y los objetivos sueltos también. Y bueno, en un principio quedaba todo muy bonito puesto y dije, pues ya está, oye, me tengo que acostumbrar, va a ser simplemente cuestión de eso, de pues que el hábito que luego tienes que llegar a un punto, simplemente sacas la cámara, pones el objetivo y ya está. Pero sorpresa, que ese sistema no va para mí.
Yo quiero que la cámara vaya con un objetivo montado. ¿Por qué? Porque si estás en una localización que te estás moviendo, a lo mejor 2 metros, imagínate, por ejemplo, en este caso estuvimos en un hayedo y yo iba moviéndome, pues a lo mejor me movía, no sé, en algunos casos 10 metros. Y claro, suelta la cámara, suelta el objetivo, guarda. Venga, otra vez, pon el objetivo, ponte a hacer foto, vuelve a soltar. Eso no es práctico para mí. Entonces, obviamente, rápidamente, en cuanto llegué a casa, cambio de nuevo la configuración. Y ahora llevo de nuevo la cámara con la posibilidad de llevar montado o bien el 16-35 o bien el 24-105. Ahí me da igual uno que el otro, pero que siempre vaya montado. Porque normalmente si estoy haciendo, digo normalmente, una sesión de ese tipo, que me muevo, digamos, bastante, pues si pongo, por ejemplo, el 16-35 en el bosque es porque voy a hacer todas las tomas con ese objetivo, vamos. Entonces, nada, básicamente, como te comento, mi cámara de nuevo lleva un objetivo siempre montado y el resto, bueno, pues más o menos los he colocado en un orden, pues el que yo considero lógico. Mira, se me ocurre que puedo añadir una fotografía para que veáis, ¿no? Luego, a ver, en el tema de compartimentos todavía tengo que acabar por memorizar porque tiene muchísimos bolsillos por todas partes. Claro, la configuración es un poco diferente a la que tenía en la mochila F-Stop porque las mochilas en sí son diferentes. Esta que tengo ahora, por ejemplo, pues bueno, lleva una apertura enrollable en la parte superior, que ahí puedes llevar, en mi caso llevo la bolsa de los filtros, puedes llevar ropa, en fin, cambia un poco, pero bueno, a nivel muy, muy básico, digo, en esa parte, donde sí, como digo, he tenido que cambiar la configuración, es en el compartimento interno. Y ese es el que todavía tengo que memorizar. Estoy en esa fase de acostumbrarme y de llegar a un punto, que es lo que me gusta hacer, que sin mirar yo sepa dónde está cada elemento y simplemente pues eso, extender el brazo, que coja el objetivo que yo quiera, o el disparador, o el frontal, en fin, lo que sea. Así que en ello estoy. Pues nada, eso te llevará un tiempo, pero bueno, también es verdad que al final acabarás encontrando, digamos, que la solución que más te convenga, que eso también es lo guay de todo esto que estamos contando, que realmente no hay una fórmula mágica o no hay una receta universal, sino que claro, lo interesante es que cada uno vaya desarrollando primero los procesos que le interesan, porque oye, a lo mejor hay alguno de nuestros oyentes pues dice, oye, mira, pues yo como no hago nunca fotos de noche, pues es que me da igual, no voy a necesitar nunca hacer cosas a tientas. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, eso es lo chulo, que realmente estamos hablando de algo muy genérico, estamos dando algunos ejemplos, pero luego vosotros realmente pues podéis adaptarlo a lo que más os convenga. Igual que tú, Rafa, pues estarás ahí un tiempo trasteando y cambiando cosas de bolsillos hasta que realmente encuentres la mejor solución para ti. Claro, sobre todo es que en mi caso son muchos años con la otra configuración y ahí sí que tengo que reprogramar y al final, pues bueno, lógicamente el esfuerzo va a ser un poco mayor, digo, sobre todo para borrar el recuerdo de la memoria anterior, pero bueno, no hay ningún problema. Vamos a ir un poco rápido. Forma parte de la diversión también, ¿eh? Sí, por supuesto. digo que vamos a ir un poquito rápidos porque quedan 2 elementos más y el tiempo ya se nos está echando encima. Hay otro elemento importante en el que aquí sí que considero que es súper fundamental el aplicar el concepto de la memoria muscular, que es el uso del trípode. Aquí ya creo que ya os lo he comentado. Hay, en serio, muchísima gente que no sabe coordinarse a la hora de cómo usar el trípode. Son 3 patas, ya sabéis, pero claro, que si es que no sé qué tramo tengo que subir, estoy subiendo pero me queda más bajo, ahí a veces hay un poquito de problema de coordinación, ¿no? Entonces, esto es súper fácil de hacer pruebas en casa. Ya sé que es muy aburrido, que en casa queréis hacer otras cosas, pero bueno, pues no sé, 5 minutillos al día, sé que no hace falta más. Y aprendes a montar el trípode en situaciones diferentes, porque claro, hablamos de colocar el trípode en una situación horizontal ya, pero ¿qué pasa si estás en un riachuelo que hay rocas y a lo mejor tienes que levantar una pata sí y 2 no, o al revés, o tienes que extender el trípode hacia los laterales, también con esas patas que, bueno, dependiendo del modelo que tengáis, se pueden colocar en formas realmente, vamos, diabólicas. Entonces, ese tipo de movimientos yo creo que es muy recomendable que os acostumbréis. Y, por supuesto, muy importante, el tema de la rótula. Como tengáis un cambio de rótula, y lo digo por experiencia, es otra vez de nuevo tener que reprogramar.
Pero bueno, es cuestión de acostumbrarte, ya está, nada más. Colocarla de forma que te resulte cómoda, porque, por ejemplo, a ver, hay gente que le gusta apretar, digamos, la rosca o la tuerca para sujetar la rótula con la mano izquierda y otros con la derecha. A mí me gusta con la mano izquierda, ¿por qué? Porque de esa forma, con la mano derecha, yo puedo incluso ir ajustando cosas en la cámara. ¿De acuerdo? Jo, yo en eso soy súper anárquica. Yo más o menos coloco la rótula y con la mano que me caiga, pues con esa aprieto. Y sabiendo que yo, por ejemplo, soy zurda, Sí. entonces tengo mucha más fuerza en la mano izquierda. Pero bueno, también es verdad que como tengo una rótula bastante sólida y que abarca, o sea, permite mucho más peso de lo que en realidad con lo que yo la cargo, pues digamos que si no está apretada hasta el último suspiro, pues no pasa nada porque la cámara no se me va a caer. Pero, yo en eso soy súper desastre. O sea, porque además el problema que tengo yo con mi cámara es que, y que es algo que he hecho muchísimo de menos y que me da mucha rabia que no tenga, es que no tiene nivelador interno. Entonces yo lo tengo que hacer a ojo, el tema de que digamos que la imagen esté bien nivelada, y cuando tengo un horizonte, pues bien, porque además incluso si luego me equivoco un poco o he tenido algún pequeño fallo, pues luego en Capture One lo corrijo y no hay ningún problema. Pero en aquellas escenas, pues no sé, por ejemplo, si estoy fotografiando una cascada en el bosque, ahí no hay horizonte, pues digamos que luego lo tengo que hacer a ojo y ver cómo queda más o menos razonable para que eso no parezca un Titanic. Y eso es algo que echo mucho de menos. Entonces, como no lo tengo y al final tengo que estar girando muchas de las tuercas de la rótula hasta que más o menos veo que eso está en sus... Pues es que lo pongo como buenamente puedo. Bueno, a ver, al final cada uno tiene su método, ¿no? Solamente un apunte sobre el tema del horizonte que comentabas. Como esto no es un tema que da para un episodio completo, pero sí que podíamos hablar un día del horizonte real y el horizonte, vamos a decir, no sé si llamarlo artístico, creativo, porque a veces el horizonte real es el que manda en la foto y otras veces no. Otras veces el horizonte es el que tú quieres poner, digo porque es que no hay que respetar el horizonte 100% bajo mi punto de vista, digo, porque a veces imagínate que estás haciendo una fotografía de un árbol que está inclinado en una ladera de un prado, pues a lo mejor si cambias el horizonte real por uno virtual queda mejor la foto. Claro, ¿no? O sea, totalmente, que sí, no, sí. no De hay. hecho ya lo hacían los pintores, o sea que... Uh-huh. Todo Sí. ese tipo de decisiones artísticas, si benefician al resultado final o a lo que tú estás buscando, ¿por qué no? Claro, eso es. Bueno, y ya, venga, con esto ya finalizamos porque queda un elemento que para mí sí que, ahora, además desde hace ya un año que estoy trabajando con un dron, es súper importante. Aquí sí que es, en serio, fundamental el tener memoria muscular y el practicar todo lo que podamos. No solo por acumular horas, que eso es una bobada, sino por acumular experiencia. Cómo tenemos que ajustar valores en el dron, cómo manejar los sticks, porque aquí, claro, ya no hablamos solo de los ajustes puramente fotográficos, sino de cómo levantar el dron, en fin. Entonces, ya digo, no me voy a enrollar mucho, pero eso sí, tenéis que practicar todo lo que podáis. O sea, todas las horas que le dediquéis a usar el dron, vamos, primero mi consejo es que aprendáis a cómo levantar el dron, cómo maniobrar con él, cómo avanzar, cómo retroceder, subir, bajar, en fin, todo ese tipo de acciones que al final, como digo, a fuerza de hacerlas ya le vas pillando el callo, el truco, y luego ya el tema de los ajustes fotográficos. Esto sí quedaría para, a lo mejor no para uno, sino para dos episodios, pero bueno. Yo ya como conclusión, si te parece, pues solamente comentar que, a ver, cuando hablamos de rutinas fotográficas, que ya hemos estado más o menos haciendo una lista bastante amplia, esto tiene muchísimo que ver con una actividad muy habitual que es tocar un instrumento musical. Y cuando tocas un instrumento musical tienes que ensayar, ensayar, ensayar y ensayar y después ensayar otra vez. Cuanto más lo repitas, mejor te van a quedar las obras que interpretes con determinado instrumento, que puede ser la guitarra, piano y demás. Entonces, insisto,
es interesante, creo yo, que le dediquemos un poquito de tiempo a ciertas tareas que sean algo así como casi rutinarias, en el sentido de que no tengamos que pensar en ellas. Y sabiendo eso, vas a tener después hay un bagaje importante a la hora de solucionar determinadas situaciones. Imaginemos que estás en un atardecer o en un día de tormenta que están moviéndose las nubes muy rápido, que de repente sale un haz de sol por aquí, otro para allá. Claro, si no vas de forma rápida, pues se te van a escapar muchísimas fotos. Pero si tú dominas ese tipo de acciones, simplemente lo que tienes que hacer es ajustar, disparar y ya está. O sea que al final, yo, insisto, os lo recomiendo, de vez en cuando, un poquito de ensayo para que todo ese tipo de tareas las tengamos ya completamente interiorizadas. Oye, se me está ocurriendo que si a los oyentes les apetece, pues a lo mejor podemos profundizar más en alguno de los aspectos que hemos hablado, pues ya sea de la cámara, del trípode, de la mochila o del dron, y un poco contar nuestros procesos ya de manera un poco más detallada. Bien, perfecto. No sé. Sí. Yo lo lanzo ahí y luego ya vosotros nos decís si os interesa o no os interesa y si acaso pues lo podemos preparar. Eso es, estamos abiertos a lo que vosotros nos comentéis. En función de eso haremos una cosa o haremos la otra. Vale, que ya nos hemos enrollado mucho y ahora es el turno hoy además tenemos fotógrafa de viajes que nos va a acercar Sandra. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, Sandra, pues yo ya no digo nada más y es tu turno. Bueno, hombre, siempre me puedes interrumpir, o sea que no hay problema. Yo te confesaré que pensaba que el tema no iba a dar mucho de sí. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Que pensamos que no va a dar de sí luego. Entonces, para este episodio, pues os traigo el trabajo de una fotógrafa muy interesante, de la cual os voy a empezar ahora a hablar. Y la verdad es que me había preparado unas notas muy extensas, que visto cómo vamos de tiempo, las voy a... O sea, todas las notas, digamos que todos los apuntes os los vamos a dejar en las notas del episodio, pero voy a resumir un poquito para digamos que para dejaros con la miel en los labios y que luego vosotros vayáis a descubrir más sobre la vida y sobre el trabajo tan fascinante de esta fotógrafa estadounidense que se llama Jodi Cobb, y que lleva más de 30 años trabajando para National Geographic. De hecho, fue la primera de las únicas 4 fotógrafas de plantilla que ha tenido la publicación. Ahora es verdad que National Geographic ya no tiene ningún fotógrafo en plantilla, todos son freelance, pero en su momento, cuando los tuvo, ella fue la primera, con lo cual, bueno, pues ya os podéis imaginar que se trata de alguien bastante especial. Como ya no trabaja en exclusiva para National Geographic, pues también realiza algunos encargos publicitarios y luego también temas editoriales independientes, y luego, bueno, pues obviamente también se dedica a la formación y a dar clases y conferencias. Y aunque vive en Washington, pues ya os podéis imaginar que se pasa entre aproximadamente 6 y 10 meses al año viajando. Entonces, bueno, pues ¿cómo surge la historia de amor de Jodi con la fotografía? Bueno, pues empieza en su infancia. El padre de Jodi trabajaba para Texaco, era ingeniero, y en un momento dado de su carrera, pues lo mandan a una refinería de petróleo que se encuentra en una isla desierta en la costa de Irán. Con lo cual, bueno, pues imaginaros cuando tanto él como su familia se muda cuando Jodi tenía 8 años y se quedaron hasta que ella fue al instituto, con lo cual eso serían como unos 5 o 6 años. Imaginaros lo que puede llegar a ser para una niña de 8 años vivir en una isla desierta, donde el mayor atractivo es una refinería, en un país como Irán,
y donde realmente tú, pues cada vez que vuelves a Estados Unidos de vacaciones a ver al resto de tu familia, pues que cada año o cada 2 años, entre medias además tus padres te llevan a viajar por otros sitios del mundo, ¿no? El caso es que cuando Jodie todavía no tenía 12 años, ya había estado en 12 países diferentes y básicamente cuando volvía a Estados Unidos se dedicaba a contarle a su entorno y al mundo que tenía a su alrededor qué era lo que pasaba en el resto del mundo. Entonces, bueno, pues ante su fascinación por conocer distintas realidades y por ver que realmente ella ya de por sí estaba viviendo una vida extraordinaria y no todo era tan convencional como lo que veía cuando volvía a su país de origen, pues decidió que la mejor manera de continuar con esta línea y de encontrar una carrera profesional era estudiando periodismo. El último semestre del último año, un poco casi por azar, hizo un curso de fotografía y bueno, se dio cuenta de que realmente había estado perdiendo el tiempo porque ya se había formado para ser redactora, para dedicarse al periodismo escrito, y aunque lo intentó y de hecho estuvo un año viviendo en Nueva York y estuvo trabajando para una serie de publicaciones, eso no terminó de cuajar y volvió a la Universidad de Missouri, que es donde había estudiado la carrera, e hizo un máster en fotoperiodismo. Empezó a trabajar para National Geographic muy joven, o sea, en sus primeros 20. Así es que, bueno, en realidad fue un poco, digamos, fruto de la casualidad, porque asistió a un taller que dio el que entonces era uno de los editores de National Geographic y, bueno, pues a raíz de mostrarle su trabajo, él, digamos, que le dio un primer encargo de prueba. Y bueno, pues al final terminó gustándole al editor y eso al final fue desencadenando poco a poco en proyectos pues al principio pequeños y poco ambiciosos y luego ya mucho mayores y mucho más complicados como los que os voy a explicar ahora en los próximos minutos. Ella dice que al haber empezado a trabajar tan joven y casi en exclusiva para National Geographic, al principio fue todo un reto. Como os decía antes, durante muchos años fue la única mujer del equipo, entonces tenía que probarse constantemente, tenía que justificarse siempre ante los editores, vivía en un mundo muy de hombres y al final ella tenía que hacer pues 2 o 3 veces más lo que hacían los demás pues para probar que realmente valía. De hecho, ella se convirtió en una especie de navaja suiza y valía un poco para todo. Hacía reportajes de aventura, de deportes, de fauna, de paisaje. O sea, realmente intentaba hacer todo lo que caía entre sus manos, pues para demostrar que ella también podía hacerlo, ¿no? Entonces eso, por un lado, tenía la ventaja de que realmente aprendió muy rápido, porque al final tenía la exigencia de que tenía que entregar un trabajo y tenía que ser un trabajo de calidad. El problema es que no terminaba de encontrar aquello que le llenara, ¿no? Y además a esto se le juntaba un pequeño detalle, y es que durante muchos años la línea editorial de National Geographic es que sus reportajes se centraban realmente en un lugar geográfico. Entonces la historia giraba en torno al lugar, o bien por sus características, digamos, geográficas, o bien porque era un sitio donde ocurría algo muy concreto, ¿no? Entonces, al principio, pues todos sus encargos, como os digo, eran menores, se desarrollaban siempre en Estados Unidos, generalmente en el sur, y no había una historia detrás, es decir, que digamos que el público, los lectores de National Geographic, en muchos casos era gente que todavía no había empezado a viajar y que realmente se guiaban más por el exotismo de lo que era un lugar concreto que una historia, algo que tuviera un aspecto más humano. Eso obviamente con el paso de los años y sobre todo en las últimas décadas ha ido cambiando, con lo cual digamos que eso ha sido algo que ha beneficiado a Jodie, que obviamente con el tiempo le han ido interesando mucho más las historias humanas que no el contar un poco así en abstracto cómo es un lugar, ¿no? Y en ese sentido, un poco combinando la fascinación por los lugares y qué era lo que ocurría en esos lugares, llega su primer gran encargo para National Geographic, que es atravesar China tras su apertura a Occidente a finales de los 70. Recordemos que cuando
se produce la revolución maoísta en 1949, China se cierra por completo al exterior y bueno, pues con el paso del tiempo se van dando cuenta de que al final esa autarquía no les beneficia nada y a finales de los 70 deciden tímidamente abrirse al exterior. Y Jodi es una de los primeros fotógrafos, y digo fotógrafos en masculino porque realmente ella fue una de las primeras personas que entró en el país con una cámara y le encargaron que durante 2 meses se recorriera el país. Recorrió nada más y nada menos que 11.000 kilómetros sin prácticamente ningún tipo de comunicación ni de conexión con el exterior. Recordad también que en esa época se disparaba con cámara analógica, con lo cual ella tenía que llevar todos sus carretes, los que ya había usado y los que todavía tenía vírgenes con ella, con el peligro y con el riesgo de que bueno, pues se los podían robar, los podía extraviar, se podían estropear. Entonces, bueno, pues eso era una de las tensiones que tenía por un lado, y luego por otro lado tenía una serie de cuidadores que la vigilaban durante 24 horas al día y que le decían qué era lo que tenía que fotografiar y qué era lo que no. Es decir, que tenía muchas restricciones y eso le causaba una frustración constante. Lo que pasa es que, bueno, pues Jodi, en una de las anécdotas que le he leído en las muchas entrevistas que he estado ojeando para preparar esta sección, pues comenta que ella, una de las cuidadoras que tuvo era una chica, y al final, pues gracias a su amabilidad y hacerle una serie de regalos y tal, pues básicamente digamos que la sobornó, consiguió metérsela en el bolsillo, y al final, cuando se creaba algún tipo de conflicto entre sus varios cuidadores y tenían que establecer realmente qué era lo que podía fotografiar o no, al final la cuidadora siempre se ponía de su lado y digamos que un poco se llevaba el gato al agua, aunque con mucho esfuerzo, ¿no? Esto terminó publicándose en 1982, fue uno de los capítulos que formaron parte de un libro que publicó National Geographic que se llama Journey into China, es decir, un viaje a China. Y bueno, la verdad es que resultó un proyecto fascinante. Claro, lógicamente a medida que su carrera avanzaba, pues Jodi fue descubriendo que tenía mucha más confianza en conseguir que sus fotografías realmente transmitieran algo, que tuvieran una intención detrás, ¿no? Y que además realmente pues transmitieran cómo funcionaba el mundo. Es decir, que no solo lo estaba aprendiendo ella como persona, sino que también estaba aprendiendo a plasmarlo en sus imágenes. Entonces, aquí es cuando empieza, sobre todo a partir de su proyecto en China, es cuando ella empieza realmente a centrarse en historias mucho más humanas y realmente no preocuparse tanto por el escenario en el que ocurren, ¿no? Y luego también pues el hecho de quitarse muchos de sus prejuicios de encima e intentar ser mucho más empática con sus sujetos. Y esto lo pone en práctica sobre todo en 2 proyectos posteriores, uno de ellos en los que fotografía a mujeres que viven realmente enclaustradas y apartadas de la realidad en Arabia Saudí, o también un proyecto muy muy interesante y precioso que hizo en Japón y a través del que tuvo la oportunidad de pasar un tiempo con las geishas. Primero realmente lo que tuvo fue un pequeño aperitivo porque no pudo pasar más de 24 horas con ellas. Pero luego se dio cuenta de que ese tema, el tema de los geishas, daba mucho más de sí. Y además realmente le parecía muy interesante el hecho de ver que para esas mujeres, aunque ella bajo su prisma de mujer feminista, occidental y que había vivido una vida totalmente, sobre todo una infancia totalmente fuera de lo común, lo que a ella le parecía opresión, a estas mujeres no, era realmente algo tradicional, milenario, que les permitía ganarse la vida y salir de un entorno empobrecido y agrícola y que les permitía ocupar un rol en la sociedad que de otra manera no hubieran podido ocupar y que hubieran pasado totalmente desapercibidas, por no decir prácticamente invisibles, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que estas primeras 24 horas le permiten hacer una pequeña publicación en National Geographic, pero aunque intenta venderle el tema a los editores, pues no consigue que eso cuaje.
y finalmente pues Kodak le concede una beca para poder volver a Japón y sumergirse en el mundo de las geishas, y Jodie decide cogerse una excedencia de su trabajo en National Geographic y entonces le dedica todas sus vacaciones durante los 3 años siguientes a documentar pues todo lo que gira en torno a ese secretismo, ¿no?, que está detrás de las geishas, y de hecho al final todo termina publicándose en un libro que además fue nominado a premio Pulitzer y por el que Jodie pues sigue obteniendo muchísimo reconocimiento y muchísimos elogios por parte de sus antiguos editores. Y luego también, antes de terminar, me gustaría destacar también otro de sus proyectos, quizá el proyecto más ambicioso que ha realizado hasta la fecha, que es un proyecto que se llama Esclavos del siglo XXI y que se publicó también en National Geographic en 2003. Y en este reportaje, que abarcaba 10 países, pues básicamente Jodie lo que intentaba era poner de manifiesto pues los millones de personas que por desgracia todo el mundo, o sea, viven por todo el mundo y que cada día pues son compradas, vendidas, mantenidas en cautiverio, maltratadas y explotadas con fines de lucro, ¿no? Y no se refería solamente a todo lo que ya conocemos en el sórdido mundo de, pues digamos, de la trata de mujeres y todo lo que gira en torno al mundo del sexo a cambio de dinero, sino bueno, pues otro tipo de ejemplos también que realmente os dejo que profundicéis porque son escalofriantes y realmente hacen que se te ponga la piel de gallina, ¿no? Entonces, bueno, pues por ir terminando ya, solamente os comento un par de pinceladas que han llegado a decir de ella 2 de los editores que han trabajado codo a codo con Jodie. Uno de ellos, Bill Allen, destaca que Jodie es capaz de esperar el momento adecuado y sobre todo que es capaz de anticipar pues esa mirada o ese gesto que consigue que una foto se convierta de buena a extraordinaria, ¿no? Entonces, esto digamos que refleja un poco pues lo que estábamos mencionando antes Rafa y yo, ¿no? Que siempre el intentar anticiparse, el intentar saber qué es lo que va a hacer un sujeto concreto o qué es lo que va a ocurrir, lógicamente te permite estar preparado y disparar justo en el momento adecuado, ¿no? Y luego otra de las editoras, Elizabeth Kirst, dice que bueno, que una de las grandes virtudes de Jodie es que es su versatilidad, ¿no? Y que ella es capaz de estar muy a gusto en una situación donde priman el lujo y está rodeada de la alta sociedad, como también pues aquellas situaciones en donde realmente sus sujetos, pues como os decía en el proyecto de esclavos del siglo XXI, pues están sometidas, vejadas, maltratadas y donde realmente el sufrimiento es el principal protagonista por desgracia, de la vida de estas personas. Así es que nada, resumiendo, pues una fotógrafa fantástica con una larguísima carrera que además sigue todavía en activo y bueno, pues a la que os recomiendo que le dediquéis un ratito para aprender de su trabajo y sobre todo de su sensibilidad. Bueno, obviamente, ya sabéis, os vamos a dejar todas las notas de Jodie en las notas del episodio. rafaelusta.com/ y el número del episodio, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, Sandra, por acercarnos el trabajo de Jodie. Y venga, vamos a continuar. Continuamos y ya continuamos con la despedida, ¿eh? Hoy ha sido un episodio denso, un poquito largo, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena, ¿eh? Creo que sí. Así que nada, os hemos lanzado ahí, mejor dicho, Sandra os ha lanzado un guante, sobre si queréis que profundicemos más en todo el asunto de la memoria muscular a nivel ya más particular, de cómo lo hace ella, cómo lo hago yo. Ya sabéis, tenéis que dejarnos vuestro feedback, vuestros comentarios en las notas del episodio. O mejor dicho, en las notas del episodio no, porque podéis hacerlo por Twitter y por más sitios que os va a comentar ahora mismo Sandra, cuando quieras. Sí, ya sabéis que en cada episodio nos gusta recordaros cómo podéis poneros en contacto con nosotros. Rafa ya ha mencionado una de las formas y es a través de la sección de comentarios en su blog, donde él cuelga las notas del episodio, pero también podéis
poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Si sois usuarios de Instagram, pues podéis contactar a Rafa a través de mensajes, su usuario es Rafa Irusta, y si preferís poneros en contacto con nosotros a través de Twitter, pues Rafa sigue siendo Rafa Irusta y yo tengo un usuario que es Vayausa, que se deletrea VA2LSAUSA. Y luego, por último, pues también tenéis el grupo de Telegram, donde bueno, pues siempre hay conversaciones súper interesantes, y si ya estáis dentro, estupendo. Si todavía no estáis dentro y queréis acceder, pues Rafa siempre deja un enlace en las notas del episodio para que también podáis entrar a través de ahí. Y creo que con esto pues no me dejo ninguna forma de contacto. No, yo creo que no. Creo que ya más o menos has dicho todas, creo. A lo mejor hay alguna que se nos ha despistado por ahí, por radio, no sé. Pero vamos. No creo, ni señales de humo. Una cosa antes de que nos despidamos y que no se me olvide, y es dar las gracias como siempre a los oyentes que bueno, pues que siguen donando para que mejoremos nuestros equipos radiofónicos y que sigamos haciendo posible el podcast. Y nada, pues daros las gracias, y que a aquellos que ya habéis donado y a aquellos que queráis donar, pues podéis hacerlo, en mi caso, a través de sifaca.com/apoyo, y en el caso de Rafa, pues metiéndoos en rafairusta.com, y en el blog ahí tenéis un botoncito para hacer uso de vuestra maravillosa tarjeta de crédito. Eso es. Ay, qué suspiro, me ha salido así. Nada, yo simplemente quiero darte las gracias a ti, Sandra, como hago en cada episodio, y también a los oyentes que están ahí, que nos acompañan y que nos hacen mucha compañía. Esto ha sido todo en el episodio de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante. Nos hemos divertido mucho preparándolo, y bueno, y hablando de toda esta cuestión de la memoria muscular. Y nada, ahora vamos a aplicar la memoria muscular para ir diciendo que hasta dentro de 2 semanas. ¿De acuerdo, Sandra? Sí, nos escuchamos dentro de 2 semanas. Cuídate mucho. Igualmente, muchísimas gracias. Y venga, ya por mi parte solamente un recordatorio último: talleres de fotografía de paisaje para el otoño. rafairusta.com/talleres, ahí os voy a dejar todas las fechas de los talleres que tenemos pendiente. Asturias Oriental, Asturias Occidental, taller en la Sierra de Urbasa, taller en la Selva de Irati, en fin. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Simplemente entrar ahí, rafairusta.com/talleres. Venga, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Buenas fotos, por cierto.